punto de vista inmobiliario, Estados Unidos empezó muy bien el año, digamos, venía con tasas de apreciaciones muy fuertes producto de la pandemia. Muchos inversores decidieron refugiarse mucho en el activo inmobiliario para protegerse frente a la inflación. Empezó muy bien, pero como decía Gaby, luego con la subida de tipos tan agresiva, eh, se empezó a generar el freno que todos esperábamos, ¿no? Entonces, Estados Unidos terminó el año con una caída en sus ventas respecto al año 2021 en torno al 35%, y los valores obviamente detuvieron ese crecimiento agresivo que habían tenido durante el 2021. Recordemos que entre el 2020 y 2021, durante la pandemia, el primer trimestre del 2022, la suba en Estados Unidos de las propiedades fue un 35% en promedio. Por ejemplo, en la Florida subió un 50%, ¿no? Que es algo extremadamente excesivo para lo que es el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, Estados Unidos empezó a frenarse mucho. Aquellos inversores que se anticiparon y pudieron salir anticipadamente a finales del 2021 o el primer trimestre del 2022, obviamente fueron los grandes ganadores, porque pudieron tomar elevadas ganancias en los últimos años para mantener liquidez y esperar un nuevo momento para entrar y aprovechar oportunidades en el mismo Estados Unidos, o trasladarse a Europa, que todavía había más oportunidad. Europa tuvo un muy buen primer semestre. Allí los tipos, las tasas de interés empezaron a subir en forma más gradual y un poco más tarde que en Estados Unidos, con lo cual el impacto fue menor y empezó a producirse a partir del segundo semestre, ¿no? Entonces, esto también generó bastante oportunidades, dado que Europa, a diferencia de Estados Unidos, durante la pandemia la tasa de apreciación fue muchísimo más moderada, subió en torno a un 15-18%, por lo tanto muchos inversores ante la suba de tasas estuvieron aprovechando, digamos, algunos ajustes en los valores y entrando muy bien durante el último semestre, ¿no? Si miramos los 200 fondos más grandes de la actividad real estate, veremos cómo migraron gran parte de ellos, sus capitales, desde Estados Unidos hacia Europa en búsqueda de oportunidades allí, ¿no? Por lo tanto, este año a nivel global el sector inmobiliario no se va a ver favorecido, ni vemos apreciaciones, sino que al contrario, vemos, bueno, en la principal economía del mundo, claramente corrección de precios. Sumado a lo que comentaba Gaby, en Estados Unidos la tasa de accesibilidad o de esfuerzo, que se le llama en España o en Europa, está, digamos, en los máximos niveles. O sea, es decir, una familia requiere un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos para adquirir una propiedad. Sumado a esto, la pérdida de poder adquisitivo y a su vez el alto costo de las tasas. Hoy generalmente una variable básica que se mira en real estate es cuál es el ingreso por renta de una propiedad versus el costo de la deuda, ¿no? de tomar un préstamo. Y hoy en Estados Unidos, digamos, toda esa relación en todos los tipos de activos da completamente negativa, ¿no? Por otro lado, respecto al sector comercial, que generalmente los préstamos hipotecarios en la mayoría de los casos son a una tasa fija de un corto plazo y luego se variabilizan. Aquellos que hayan adquirido activos en esas condiciones de tasa fija 3 años en los últimos 3, 4, 5 años, que ya se veían valores muy altos, hoy tener que asumir un costo de hipoteca de 8, 9%, como ya suelen estar hasta 8%, he escuchado préstamos comerciales en Estados Unidos, muy difícil de afrontar, ¿no? Con lo cual, posiblemente en el segundo semestre, digamos, si esto no da un giro muy fuerte en cuanto a las tasas, que tampoco lo veo posible en el corto plazo, posiblemente, bueno, empiece a haber ciertas ejecuciones, no como en el 2008, mucho más selectivo y medido, pero pueda llegar a haber ejecuciones hipotecarias, ¿no? en Estados Unidos. En Europa, como decía Gaby,
a partir de septiembre, octubre se veía un panorama bastante desalentador, pero producto de la baja en mucho de los carburantes, energía, gas y demás, de los costos, bueno, el panorama fue cambiando, ¿no? De hecho, se esperaba que Europa tuviese crecimiento hasta negativo en el 2023 y hoy las previsiones son que va a tener un crecimiento muy bajo, en torno a 0,5, 0,6, pero va a continuar creciendo, ¿no? Por otro lado, bueno, va a depender mucho qué pase con la guerra. Generalmente estos escenarios que estamos planteando, supongo que Gaby también, son teniendo en cuenta que la guerra permanezca, digamos, pero obviamente si se termina la guerra, obviamente puede cambiar bastante el panorama de manera positiva. Bueno, por un lado creo que una familia se tiene que preguntar, digamos, si el propósito es conservar valor, o sea, preservar capital, o de alguna manera tener un rendimiento más alto y pasar a incrementar el patrimonio considerablemente, ¿no? Eso implica, digamos, dos tipos de estrategia y gestiones muy diferentes, ¿no? Para preservar capital con una gestión muy pasiva y seleccionando ciertos mercados y tipos de activos, un inversor puede tranquilamente preservar capital en el largo plazo, dado que, como sabemos, la tasa real de apreciación del inmueble equivale a la inflación, con lo cual en ese sentido no le gano la inflación, pero estoy protegido, y puedo tener un rendimiento por renta, que si bien cada vez es más bajo, digamos, muchos de ustedes recordarán que hace 20 años los rendimientos por renta eran muchísimo más altos, estaban en torno a 7, 8, 10%, y hoy en el mundo desarrollado estamos en promedio de 3, 4% netos, con lo cual obviamente, digamos, esos serían los rendimientos reales que se pueden llegar a aspirar con una gestión pasiva y más que todo de preservación de capital. Ya cuando buscamos incrementar el capital considerablemente, bueno, allí, digamos, nos vamos a tener que enfrentar a una gestión mucho más activa, desplazándonos de un mercado a otro, de un segmento de activo a otro, estando muy al tanto de lo que pasa en todos los mercados, para que el ciclo de los mercados y a su vez compras oportunas como pueden surgir en este año 2023 en muchos mercados, nos permitan con esa estrategia poder lograr rendimientos mucho más elevados. Por otro lado, también es importante que el inversor, digamos, esté claro cómo quiere hacer la inversión, si en forma directa, es decir, adquiriendo los activos y teniéndolos en su poder de forma directa, o en forma indirecta a través de fondos, ¿no? Obviamente, en forma indirecta a través de fondos, la gestión para un inversor es mucho más simple, y más que todo el trabajo es poder hacer una muy buena selección de esos fondos en los cuales va a invertir, seguramente con la ayuda de su asesor financiero. En cambio, cuando quiere invertir en forma directa, o tiene que tener su propio equipo, o digamos tiene que contar con la ayuda de un partner que le ayude de alguna manera a identificar esas oportunidades en los distintos mercados y a gestionar activamente ese portafolio, si el propósito es incrementar el patrimonio considerablemente. En tercer lugar, en caso de que la decisión sea invertir en forma directa, obviamente la selección del partner, del asset manager que gestione esa inversión es clave, que tenga los intereses totalmente alineados, que tenga una visión global, que tenga un alcance y una ejecución local, para que con el conocimiento del mercado y los distintos segmentos del mercado puedan construir un portafolio y gestionarlo de manera muy, muy rentable, ¿no? Creo que principalmente esas son las cuestiones, los desafíos a los cuales se enfrentan las familias a la hora de definir qué expectativas de rendimientos tengo. Es muy importante que las familias entiendan su perfil de riesgo, ¿no? Qué expectativas de rendimientos, qué objetivos tengo, qué horizonte temporal, cuánto estoy dispuesto a exponerme a niveles altos o no de apalancamiento,
estoy dispuesto a exponerme a riesgo de desarrollo o no. O sea, hay muchas variables a tener en cuenta para que el inversor pueda, digamos, construir un portafolio cómodo y acorde a su perfil, ¿no? Respecto a las, digamos, un poco las claves que hay que tener en cuenta para invertir profesionalmente, primero es tener una visión global, dado que todos los mercados atraviesan un ciclo y justamente una de las claves que más valor agrega en la inversión inmobiliaria es intentar evitar esas fases de corrección y aprovechar esas fases de recuperación y expansión de los ciclos, ¿no? Entonces, tener esa lectura de los mercados es clave, ¿no? Por otro lado, para poder obtener un rendimiento atractivo, obviamente hay que tener la capacidad de adquirir oportunidades, ¿no? Es decir, activos en situaciones problemáticas, ya sean ejecuciones hipotecarias, compra de deuda, crear valor añadido, acompañar expansión, por ejemplo, de retailers que necesitan inversores que lo acompañen en la expansión de sus cadenas, ya sea de supermercados, cadenas de gastronomía, etcétera. Entonces, es muy importante tener esa capacidad de gestionar situaciones problemáticas que permiten adquirir activos por debajo del valor de mercado, que es una de las grandes ventajas que todavía el mercado inmobiliario tiene frente a un activo financiero, que todo el mundo lo compra y lo vende al valor que vale todos los días. En cambio, el inmobiliario se puede comprar muy por debajo del valor y también muchos tienen la habilidad de vender por encima del valor de lo que vale en el mercado, ¿no? Entonces, esa habilidad de poder adquirir activos debajo del valor del mercado y gestionarlos y agregarle valor añadido sería como la tercera condición durante esa gestión y durante la tenencia del activo, para ya luego, una vez agregado valor y habiendo aprovechado, digamos, la recuperación y expansión del ciclo, ya desinvertir con altos retornos, ¿no? En definitiva son esas tres claves, ¿no? Poder identificar los mercados que me van a permitir crecer, tener la capacidad de adquirir activos debajo del valor de mercado y poder añadir valor durante la tenencia para producir una desinversión exitosa, ¿no? Para el 2023, claramente Estados Unidos no lo vemos porque creemos que va a continuar esta senda de corrección. Y va a depender mucho qué pase también con el tipo de cambio, inflación y demás, y cómo evolucione la economía americana, de cara a ver cuán profundo no es este ajuste. Nosotros no vemos un ajuste muy fuerte, digamos, y asimismo tampoco vemos un mercado muy atractivo en el corto o mediano plazo, dado que después de la fuerte apreciación que tuvo durante la pandemia, aún teniendo un pequeño ajuste, no lo vemos todavía como muy elevado, ¿no? Más que todo en este contexto. Tal vez en un año 2024 o finales del 2023, si las tasas empiezan a bajar considerablemente, bueno, pueda empezar a tomar nuevamente un cierto envión, pero no vemos fuertes apreciaciones aún en un escenario de baja de tasas en el mercado americano, porque, digamos, vemos que están a niveles todavía muy altos, ¿no? En cambio, en Europa vemos todavía bastante recorrido por delante. Este año consideramos que va a ser también muy recesivo y no vamos a estar viendo apreciaciones, sino que vamos a estar en un mercado muy flat, inclusive con tasas de rendimientos reales negativos frente a la inflación, que va a continuar siendo alta, pero ahí sí vemos en un 2024 sí un rebote importante porque creemos que tiene bastante más recorrido, dado que, como hablamos antes, no tuvo esta gran apreciación que sí tuvo Estados Unidos, ¿no? En particular España, creemos que es un muy buen año para adquirir oportunidades, porque al final, cuando el mercado está recesivo, de cara
hacer una inversión es mucho más atractivo que cuando el mercado está pum para arriba, ¿no? Es decir, cuando está creciendo a altas tasas. Entonces, la gran diferencia con Europa y Estados Unidos es que todavía hay mucho inventario en los bancos, en las entidades financieras, que no se ha absorbido todavía desde la crisis del 2008-2009. Por lo tanto, también ante el temor de los bancos a que les vuelva a entrar inventario y la presión del Banco Central Europeo de que puedan terminar de eliminar esos activos tóxicos que tienen en sus balances, hay mucha presión a las entidades a que terminen de desinvertir ese inventario que tienen, y obviamente esa presión permite a aquellos fondos y compradores oportunistas a entrar con fuertes descuentos, ¿no? Ya lo hemos vivido en este último trimestre del 2022, adquiriendo activos con muy fuertes descuentos, y se espera que el año 2023, en particular el primer semestre, que va a ser el más complejo, también se pueda adquirir activos de manera muy oportuna, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tasa de apreciación que no vas a tener durante el 23 la podés obtener de alguna manera en descuento, que sí vas a poder obtener y presionar fuerte a los vendedores para comprar con descuentos más agresivos, ¿no? Y a partir del 2024 sí ya empezar una senda de crecimiento de valores importantes. Entonces, donde vemos más oportunidades es en el sector retail. Retail durante la pandemia parecía que iba a desaparecer, y el año 2022 fue, digamos, el segmento estrella en España, con 4.000 millones de euros de inversión, y creemos que va a continuar fuerte retail. El sector logístico también tiene mucho por crecer, y todo lo que tiene que ver con turismo en España, que es, digamos, el segundo país de mayor turismo del mundo, está teniendo un crecimiento demográfico producto de mucha gente, digamos, del extranjero que viene a residir a España. Por lo tanto, todo lo relacionado a turismo, hotelería, segunda residencia y demás, creemos también que tiene un gran potencial, para que con las tres variables que hablábamos antes, descuento de valor de mercado más apreciación, que este año posiblemente no tengamos, pero sí tengamos mayores descuentos, y los rendimientos por renta, podemos lograr retornos en torno a 10-12%, hasta 15% anuales, desapalancados y apalancados, que puedan llegar hasta el 20% anual, ¿no? Pero con este tipo de estrategias muy oportunistas, muy agresivas, ¿no? Ya sabemos que la inversión pasiva, de alguna manera de preservación de capital, los rendimientos son muy bajos, producto de la renta del activo, que está en torno a un 3-4%, dependiendo del tipo de activo, ¿no? Bueno, en general, puede haber casos particulares, pero en general lo que vemos es que hasta hace 4 o 5 años los family offices e inversores mexicanos estaban muy concentrados en México, ¿no? Y a partir de la llegada de este gobierno y demás, empezaron a mirar bastante más el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos. Para que te des una idea, de los 8 trillones que se gestionan en la inversión inmobiliaria global profesional, a México llega tan solo 0,10%. El 84% está concentrado en Estados Unidos y Europa. Entonces, yo creo que, digamos, las familias han visto esa oportunidad de no estar tan concentrados en su país, sino que empezar a diversificar en el extranjero, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los últimos años se haya visto muchísimo apetito e inclusive inversiones de mexicanos, tanto en Estados Unidos, que ya lo venían haciendo, y mucho más en Europa, que tal vez no era un mercado tan común y tan cercano para el mexicano, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, veo que las familias todavía siguen muy concentradas en México. Veo que los rendimientos en México con respecto al costo de la deuda están negativos en todos los segmentos, con lo cual no veo, digamos, tanto apetito de las familias mexicanas seguir invirtiendo en México, porque todavía están muy invertidas y el panorama actual no es
lo suficientemente atractivo como para continuar concentrándose en su país, ¿no? En España, las ciudades más atractivas, como todos sabemos, son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, son, digamos, las 4 ciudades más importantes y con mayor potencial. Luego dependerá también del tipo de activo, porque si hablamos de, no sé, de hoteles, digamos, hay otras locaciones como Islas Canarias, Costa del Sol, Islas Baleares y demás, que lógicamente tienen su mayor atractivo en lo que es hotelería, segunda residencia y demás, ¿no? Entonces, nosotros en general vemos este año flat, o sea, sin apreciaciones, tal vez apreciaciones muy menores de 1, 2, 3%, o correcciones también en ese entorno, dependiendo el tipo de activo, la ubicación y demás. Y a partir del 2024 sí ya una senda de recuperación con apreciaciones anuales que podrán estar en torno entre un 4 y un 6% anual. Para complementar, a nivel global, digamos, los 200 fondos más grandes en Latinoamérica invierten 0,87, fue el último número del 2022. Y en el 2020, antes de la pandemia, estaban en 1.10, 1.12, es decir, se redujo alrededor de un 18-20% la inversión de los grandes fondos extranjeros en Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, no creo que esa tendencia en el corto plazo, por la situación que están viviendo todos los países de Latinoamérica, cambie. Y a su vez, sí vemos, como comentaba José, una fuga de capitales de las familias locales, digamos, de Latinoamérica hacia países desarrollados, ¿no? Con lo cual, digamos, en conclusión, vemos como más desinversión en Latinoamérica que inversión, ¿no?